Bien, pues continuamos con la intervención de don Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que nos va a hablar de los colores. Tienen matices y como en esta casa y en este lugar, el currículum de Juan Carlos ya lo tenemos casi de memoria, asimilado. Yo le doy ya la palabra y es mejor escucharte que leer por mi parte, bueno, tu currículum vitae. Muchas gracias, Guillermo. Presidenta, mi coronel, Sisto. No así, señores, pero después de 2 días que estamos juntos, ya os digo, queridos colegas y queridos amigos. El título de mi intervención, Los colores tienen matices, requiere una explicación preliminar. Cada cual tiene su forma de trabajar, al igual que tiene su forma de sonreír o de mirar. Hay quien prefiere escribir y a la vista de lo escrito titular. Yo prefiero titular y después escribir. El título me sirve de guía en la procelosa navegación por la página en blanco, poblada muchas veces de sargazos ocultos. El título supone además una declaración de intenciones y una advertencia para el lector o para el escuchante. Por eso mi intervención de hoy la comencé por el título, y el título era Entre el blanco y el negro existe el gris. Pero al poco tiempo me di cuenta de que semejante título encerraba una trampa. La palabra gris. Sabemos que el gris es un color, mezcla de blanco y negro, que también se puede obtener con mezclas de azul y naranja, amarillo y púrpura, rojo y verde, y azul con amarillo y naranja. Sabemos también que Gris fue un gran pintor cubista, de nombre Juan. Pero gris denota también tristeza y mediocridad. Hace un día gris. Decimos cuando nos referimos a un día plomizo que deseamos que acabe cuanto antes. O es una persona gris, cuando queremos describir a alguien mediocre en la que poco o nada destaca. Sin embargo, describir como gris a la presencia española en América y a cuanto de ella se dedujo, me parece poco apropiado. Si se está furibundamente a favor de la labor que España desplegó allende el océano, decimos que se es partidario de la leyenda blanca. Y si se está ardorosamente en contra, se es defensor de la leyenda negra. Pero si se está en un punto intermedio, reconociendo aciertos y errores en ambas orillas, no podrá decirse que se es partidario de la leyenda gris, porque con esa expresión seguramente no se describiría la posición ecléctica del opinante. De ahí que haya optado por un título que habla con más propiedad de los matices. Tras este exordio, debo comenzar con una afirmación que quizás resulte demasiado rotunda para ser dicha en este momento preliminar. La historia de España, en general, y la historia de España relacionada con América en particular, es vergonzosamente ocultada antes que orgullosamente contada, con más frecuencia de la que aconseja la verdad,
a diferencia de lo que ocurre en otros países. Recuerdo en estos momentos las palabras de Cicerón. La historia es el testimonio de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de la antigüedad. Estoy convencido de que el velo que nubla e incluso oculta la realidad no es otro que nosotros mismos. Nuestra memoria colectiva, tan propensa a escuchar voces distorsionadas que vienen de fuera y que resuenan con eco redoblado en las parcelas más oscuras de nuestra forma de ser. España es, según para qué, un país difícil. Resulta doloroso que entre tantas cosas buenas como tenemos, incurramos, una generación sí y otra también, en el cainismo. Ese mal endémico que nos aqueja y que nos hace penitenciar con la cruz de ensalzar lo que nos divide y de arrinconar lo que nos une. A lo largo de nuestra historia son incontables los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a defender la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la democracia y la paz. Valores que han ido configurando nuestra identidad y nos permiten ser hoy quienes somos. Tantas vidas ofrendadas durante años y tantas vidas desdeñadas por nuestra memoria colectiva o enterradas en la sima profunda del olvido por generaciones que, sucediéndose, ignoran que para construir el futuro ha de mirarse sin rencor hacia el pasado. Ayer, la sangre de tantos españoles que resistieron, casi abandonados por los suyos, en Cuba, en Filipinas, en Marruecos. Hoy, la sangre de los militares españoles que, luchando por la paz, han dejado su último suspiro sobre la tierra de Bosnia, de Irak, de Turquía, de Líbano, de Afganistán, de Kosovo. Y también las víctimas del terrorismo y sus familias, así como la vida de los profesionales de la justicia, fiscales, jueces, magistrados, y de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueron abatidos físicamente, pero que no fueron doblegados por defender el imperio del Estado de Derecho. El amor a lo propio hace que a veces tengamos envidia de lo ajeno. Y con envidia, que ahora reconozco, me detengo ante la llama siempre viva que bajo el arco del triunfo rinde homenaje a los franceses muertos en las guerras, a todos, sin distinción alguna, constituyendo el epicentro respetuoso de la vida de París. No muy lejos de allí se encuentra el Panteón, en el que están enterrados los franceses más ilustres, desde Voltaire y Rousseau a Jean Monnet y Marie Curie. Lugar de obligada visita y culto laico. En Berlín me sobrecoge el extenso monumento a las víctimas del Holocausto, al lado mismo de la Puerta de Brandenburgo. Un laberinto desconcertante que aproxima, aunque remotamente, a la angustia de quienes sufrieron la crueldad sin límites del nazismo. En Buenos Aires he tenido la oportunidad de visitar el Parque de la Memoria, que mira de frente al infinito a través del ancho Río de la Plata. En el Reino Unido, y por extensión en toda la Commonwealth, se celebra anualmente el Día del Recuerdo, siempre a las 11 de la mañana del domingo más cercano a la fecha en que terminó la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Quienes desean recordar a los caídos en defensa de su país solo tienen que prender una amapola en su solapa. En España no siempre hemos estado a la altura que el recuerdo de nuestros antepasados merece. Ese necesario recuerdo a quienes nos precedieron ha de hacerse
sin antagonismo. La historia hay que saberla, hay que estudiarla, y si hay que juzgarla, primero debemos calzarnos las botas de quienes vamos a juzgar. Estoy seguro de que cuestiones que en el ámbito de las relaciones humanas y de las relaciones internacionales hoy nos parecen naturales, dentro de 500 años se considerarán barbaridades. Es una ley inexorable de la historia. Valoremos a cada cual según su tiempo y sus circunstancias, y no pretender enjuiciar el pasado con las leyes del presente. Por eso me resulta admirable la forma en la que el buen Sancho impartió justicia en la ínsula de Barataria, pero igualmente considero que su buen tino y la equidad con que se condujo resultan inapropiados en el siglo XXI. Nuestra memoria colectiva está saturada de antagonismos y maniqueísmos, de buenos y de malos, de los míos y de los otros, del conmigo o contra mí, de banderas escondidas cuando no de banderas enfrentadas, de ese dipolo tan reciamente hispánico que hace que junto a un viva siempre gritemos un muera. Una España que te calienta el corazón y otra que te lo hiela. El pillo delante del honrado. El ignorante encima del entendido. El funcionario honrado debajo, siempre debajo. Esencia de la lógica española que fustigaba a Galdós. Un país en el que el reaccionario lo es de verdad y el liberal lo es de pacotilla, dijo Pío Baroja. Un país en el que cuando se habla de cosas de honor, un hombre sencillamente honrado tiene que echarse a temblar, afirmaba Unamuno. El solar patrio, donde ser lúcido y español aparejó siempre gran amargura y poca esperanza, reflexionaba afligido el capitán Alatriste en Flandes. O sea, la España de toda la vida. La España de toda la vida, esa que nos ha tocado vivir, es la suma y sigue que arrastra la historia, el cúmulo de quienes nos precedieron y que de algún modo nos configuraron como pueblo. Somos una mezcla de razas y de culturas, crisol de miles de vidas no siempre arracimadas en torno a un proyecto común. Y por eso se superponen en nosotros restos de la España pícara y famélica, de la intransigente forjada a golpes de dogmas, hogueras y espadas, de la que prefiere las cadenas al progreso, la España de charanga y de pandereta, de cerrado y sacristía, zaragatera y triste. Somos hijos de padres muertos en el olvido que no recordamos. Los sistemas educativos se han ido sucediendo unos a otros sin arraigo alguno. Todos han marginado estas referencias históricas necesarias para crear un espíritu cívico y solidario en los ciudadanos que les permita estar orgullosos del pasado y comprometidos en continuar esa misma senda. Esta dejadez ha contribuido notoriamente a una paulatina pérdida de identidad de la palabra España, de la que unos en un sentido y otros en otro se han ido poco a poco apropiando, cada cual a su imagen y semejanza, arrojándosela entre sí o denostándola, negando incluso su existencia. Compatriotas que en otros países serían glorias nacionales, aquí se les ignora y solo los descubrimos cuando la curiosidad o el azar nos llevan a ellos. Pero también hay mucho de bueno en nosotros, de nuestras infinitas ganas de vivir en su sentido más pleno, de nuestro carácter indomable, del sentido del honor, de la solidaridad,
de la generosidad y altruismo que se reflejan en las páginas del Quijote, esas mismas que señalaron a la libertad como uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con la que no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, por la que junto a la honra se puede y debe aventurar la vida, siendo por el contrario el cautiverio el mayor mal que puede venir a los hombres. Por ello considero que el papel que España desempeñó en América es fiel reflejo de España misma, de sus aciertos y de sus errores. Y quizás no merezca la proclamación de santidad, pero tampoco se le puede diluir como grano de sal en tinaja de agua. Y sin rencor y con ánimo de conocer nuestro pasado y asumirlo, debemos decir que España tuvo en el siglo XVI un evidente afán expansionista. La corona buscaba una ruta más corta que condujera hacia ese oriente en el que se hallaban las especias. Perseguía un imaginario dorado antes de que se supiera de la existencia del dorado, sin saber o quizás sabiendo que a medio camino se encontraba una tierra ignota, aún más rica. Eso resulta innegable, como innegable es que ese afán no fue exclusivo de España. Era un anhelo natural de las demás potencias de la época. Pero frente al ánimo exclusivamente expansivo y esquilmador de las otras, España tuvo un rasgo que la diferenciaba. Además del ánimo lucrativo, le movía el afán de evangelizar y de culturizar, sin que pueda establecer un orden de prioridad entre esos propósitos. En palabras del historiador norteamericano Schweller, aquellos españoles podían servir a Dios, a su país y a sí mismos al mismo tiempo. Seamos claros, no todos los españoles que fueron a América lo hicieron con el único propósito de expandir la doctrina cristiana, ni a transmitirles la cultura greco-latina. Muchos fueron a enriquecerse y a proseguir la carrera de armas una vez finalizada la contienda de Flandes y la conquista de Granada. Y como en cualquier labor humana, especialmente si no está movida por altos propósitos, los desvaríos, la maldad y los crímenes existen y no se deben ocultar. No podemos ignorar que Fray Bartolomé de las Casas escribió en su brevísima relación de la destrucción de las Indias que allí vi tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Y que pese a que aquel texto iba dirigido al rey Carlos, no se anduvo con florituras al describir que los conquistadores entraban en los pueblos y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaran, y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Con más mesura, nuestro personaje, Lebrón de Quiñones, escribió al rey Carlos el 10 de septiembre de 1554, denunciando la tiranía y crueldad de los españoles para con los naturales, a los que describía como gente de muy poca razón, que están muy perdidos, pobres, fatigados, disminuidos, asolados en tanto número y grado que, a lo que fui informado, no hay la centésima parte de gente que cuando fueron conquistados. Estos testimonios y otros muchos revelan sin duda alguna los desmanes y abusos que cometieron los españoles en ultramar. De ahí a considerar que España en su conjunto fue un país genocida,
con un plan preconcebido de esquilmar aquellas tierras y de devastar los pueblos indígenas y sus culturas, no solo es faltar gravemente a la verdad, sino que es propagar a sabiendas una historia falsa e interesada. La brevísima relación se publicó en España en 1552 y tuvo una rápida y exitosa difusión por toda Europa, pues se encontraba con terreno abonado para acoger las denuncias que contenía. En 1578 se tradujo al holandés y en 1583 al inglés. La edición en latín publicada por Theodor de Brie en 1598 en Alemania venía ilustrada por una serie de grabados que mostraban una extrema violencia, representando a indígenas ahorcados o quemados vivos. Esta edición particularmente exacerbó los ánimos contra España y así se demostró una vez más que el poder de la imagen vale más que 1000 palabras. La obra de Las Casas, que sin duda describió con la mejor intención de denunciar situaciones injustas, fue una de las mechas que encendió un polvorín proclive a ser encendido. Rápidamente se propagó la idea de que los conquistadores católicos eran unos seres crueles, sanguinarios, carentes de humanidad, pero nada se decía de los abusos cometidos por los conquistadores protestantes. Sin ánimo exhaustivo, sí conviene esbozar algunos datos que ayudan a comprender la génesis de semejante leyenda. Así, por una parte, los holandeses estaban sumamente interesados en denostar a España a través de la propaganda de sus desmanes de ultramar debido a su hostilidad a Felipe II. En 1568 comenzó la Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años, y las imágenes, a veces imaginarias, de las depravaciones de los conquistadores alimentaron el sentimiento hispanófobo, llegando a afirmarse que en caso de derrota acabarían masacrados a manos de los españoles, tal como lo estaban siendo los amerindios. El sentimiento hispanófobo en Italia fue incluso anterior, y por otra causa. Hacia la península itálica se dirigió la primera expansión imperialista española, malamente aceptada, lo que no deja de ser lógico, sensación agravada por hechos como el saco de Roma en 1527, en el que no solo participaron las huestes españolas, 6.000 españoles de un total de 34.000 hombres, sino especialmente soldados alemanes, irlandeses, escoceses, portugueses, suizos y húngaros, sin que la reputación de estos países, 28.000 frente a 6.000 de España, se haya visto nunca mancillada. Los italianos reaccionaron atacando a España y a su inferioridad racial, por ser mezcla de judíos y de musulmanes, algo envilecedor, denagrante y pernicioso, y uno de los brazos ejecutores de esa reacción fue propagar insidias que pronto encontraron oídos amigos. Les comento a modo de anécdota que en 2 ocasiones, una en Roma y otra recientemente en Madrid, 2 italianos, sentados en la misma mesa que yo, me echaron en cara el saqueo de Roma por Carlos V, como si el hecho de que yo, o por el hecho de que yo trabaje en la casa en la que el emperador murió, me haya hecho heredar, 500 años después, la responsabilidad de sus acciones. Otra poderosa causa de aquel sentimiento hostil fue el deseo firme de apartar a España de la hegemonía mundial que entonces ostentaba. Y no solo por un quítate tú que me pongo yo, sino para dominar la obtención de riquezas esquilmando los territorios que España abandonaba. Si aplicamos la regla del qui prodest, obtenemos la rápida respuesta de a quién beneficiaba ese descrédito y a quién estaba tras el inicio de esa oscura leyenda. Es fácil deducir qué potencia marítima y europea movía esos pérfidos hilos. Otra causa en el nacimiento de este sentimiento antihispano, aunque con seguridad hay muchas más, fue el deseo de frenar la evangelización de América.
entendiéndose esta evangelización como la extensión de la doctrina católica, por lo que claramente entre los propagadores de la calumnia estaban algunos defensores de la Reforma protestante y los gobiernos de los países centroeuropeos en los que ésta surgió, interesados en denigrar a España y, más que a España, a la labor evangelizadora y pedagógica que desplegó Allende el Océano, situación agravada por la agudización del conflicto de Flandes. Y dentro de España también hubo quien contribuyó a la leyenda negra desde el punto de vista propagandístico. Apuntemos solo el nombre de Antonio Pérez, secretario del Consejo de Estado de Felipe II, que tras su caída en desgracia escribió la obra Relaciones, en la que atacaba a Felipe II y lo tildaba de ser tiránico y despótico, afirmando además que la naturaleza castellana era maligna, perversa y arrogante. Obviamente, la acogida que esta obra tuvo entre los enemigos de España fue entusiasta. En otro orden de cosas, podemos decir que entre los siglos XVI y XIX, no menos de 10 millones de esclavos procedentes del centro y occidente del África subsahariana fueron enviados a América como mano de obra forzosa, aunque las cifras son dispares según las fuentes que se consulten. Pese a ello, hoy en día casi nadie exige cuentas a los países que estaban detrás de tal masacre, especialmente Reino Unido, Holanda y Francia. En cambio, España, la España genocida y destructora de culturas, sigue estando en el centro de la diana acusadora, pese a que esta acusación no aguanta el envite de la más elemental pregunta: ¿qué responsabilidad tenemos los españoles de hoy en día de lo sucedido 5 siglos atrás? ¿A quiénes hipotéticamente deberíamos pedir perdón? ¿Acaso a los remotísimos descendientes de aquellos pobladores, descendientes que han cruzado su sangre durante siglos con la sangre de los españoles, dando lugar al mestizaje? Y ubicados en el campo de la dialéctica, podríamos y deberíamos reconocer los muchos errores, incluso las atrocidades que los españoles cometieron. Y de hecho creo que nadie es tan necio como para negarlas. Pero en justa correspondencia, nos gustaría observar en el lado acusador un reconocimiento a las consecuencias positivas que se derivaron de la presencia española. Como expresa César Chaparro, que ayer se detuvo con nosotros, en sus estudios sobre la cruz y la espada, muchos de los misioneros destinados en América tenían la obligación de conocer las lenguas vernáculas del Nuevo Mundo. Se tradujeron las Sagradas Escrituras al quechua, al aymara, al náhuatl, al guaraní. Se fundaron universidades en las que podía constatarse un paralelismo académico con las universidades europeas. Las más antiguas universidades americanas se encuentran entre las más antiguas del mundo, después del puñado de las pioneras universidades medievales. En Salamanca, por ejemplo, ejercieron la docencia profesores de origen indígena que se habían formado en universidades americanas. En referencia a las consecuencias culturales de la conquista y colonización de América, debemos tener en cuenta que el siglo XVI significó la mutación más grande del espacio humano que jamás hubo existido. En 30 años, los que transcurre entre el primer viaje de Colón y la primera circunnavegación, se construyó la geografía de un Atlántico transversal, basado en el conocimiento de todas sus estructuras, rutas, vientos, islas, costas. La longitud y anchura del gigantesco continente fue prácticamente delineada en otros 30 años, estableciéndose de tal modo la base para una estructura de relaciones humanas, de profunda síntesis antropológica, estética, religiosa y cultural. Se trata de una inmensa experiencia en la cual se configuraron los sistemas de ideas, se escribieron las opiniones, iniciándose una polémica de implicaciones teológicas, éticas y políticas. Se fundaron ciudades, se organizaron cabildos, se crearon gobernaciones,
comenzaron la producción económica y la creación cultural e intelectual hasta los más altos niveles universitarios. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, afirmó que si la leyenda negra fuera tal como quieren presentarla, una verdad absoluta, los descendientes de aquellos indígenas avasallados deberían mantener atávicos resentimientos contra España. Y no solo no es así, sino que dos de los más grandes poetas de la lengua castellana de todos los tiempos, mestizos ambos, cantaron a España en poemas inmortales: Rubén Darío en Nicaragua y César Vallejo en Perú. Frente a tantas verdades a medias e incluso frente a tantas mentiras, se alza la verdad incontestable de que las leyes de los reinos de las Indias proclamaban que se excuse esta palabra de conquista y en su lugar se usen las de pacificación y población. Se ignora conscientemente de que la reina Isabel rompió con la mentalidad esclavista de la época, imperante en toda Europa, y consideró a los indios vasallos suyos, ordenando enseñarlos a vivir políticamente con sujeción a las leyes y normas, mandando a Cristóbal Colón que todos los que en adelante viajaran al Nuevo Mundo trataran muy bien y amorosamente a los indios, los honren mucho, sin que les hagan enojo alguno, y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se puedan. Y en el centro del pensamiento protector se encontraba la Universidad de Salamanca, cuna del Ius Gentium, del derecho internacional y de la teoría de los derechos humanos, que son la oposición al imperialismo inglés, que tomó a la riqueza y al poder como la medida de todas las cosas, sin frenos morales. La triste realidad, según escribió Julián Marías, es que España sigue proyectando una imagen siniestra, a pesar de que ha sido la única nación en toda la historia de la humanidad que detuvo una conquista hasta que se pudo determinar, a la luz de los conocimientos de entonces, debatidos en la Concordia de Valladolid, cuál debería ser el trato justo otorgable a los pueblos conquistados. No poco mérito en esta prevención le correspondió a Carlos V, rey, emperador y cabeza de la cristiandad. Tengo la gran suerte de que mi despacho, antes lo he dicho, se encuentra ubicado en las que el emperador, el rey del mundo, vivió los últimos 19 meses y 18 días de su vida. Con frecuencia me preguntan si soy devoto de Carlos V, o si le profeso una especial admiración, o si es mi personaje histórico preferido, a lo que suelo responder, para decepción de mi interlocutor, que aquel rey me despierta interés, pero no especial simpatía. Soy más partidario de los comuneros y de los reformadores que de un rey que vino de lejos, que pasó poco tiempo entre nosotros, que nos esquilmó y que nunca terminó de entendernos bien. Pero ello no es obstáculo para que reconozca algunas grandezas de su reinado, como las de saberse asesorar por dos de los mayores europeos de la historia. Uno de ellos, un monje sabio, inteligente y humanista llamado Erasmo, que había nacido en Rotterdam 34 años antes que Carlos en Gante, y para quien había escrito La formación del príncipe cristiano, obra en la que subrayaba los valores de la equidad social, la prudencia y especialmente el amor por la paz. Y el otro, el valenciano Juan Luis Vives, solo 8 años mayor que el emperador, para quien escribió el Tratado de Concordia e Discordia en Humano Genere. Esta formación debió influir notablemente en algunas de sus decisiones respecto a las Indias. En 1542, angustiado por la duda indiana que mortificaba su conciencia, se planteó la suspensión de la conquista hasta que no quedara jurídica y moralmente legitimada de manera incontrovertible. Después de numerosas consultas a letrados y personas doctas que ponían en duda el derecho de los reyes de España a poseer las Indias, el 3 de julio de 1549
mandó detener la conquista hasta tanto no se alcanzara una propuesta conciliadora entre, lo dijo antes Sisto, las ideas indigenistas de Fray Bartolomé de las Casas y las proactivas de Ginés de Sepúlveda. Nunca, jamás, un imperio ha organizado un debate sobre la justicia de los métodos que se venían utilizando para expandir sus dominios. Digamos claro algo que no se ha dicho suficientes veces. La polémica sobre el justo título de ocupación, sobre los excesos cometidos y sobre el trato inhumano que se daba a los indígenas, nos las planteamos nosotros mismos, los españoles. Fuimos acusadores y defensores. No hizo falta que vinieran voces de fuera para que España se planteara a sí misma la corrección o no de su actuación. Lo haría con mejor o con peor fortuna, con más o con menos acierto, pero lo hizo, de lo que no pueden presumir otros países. La defensa de los derechos de los indios tuvo un firme valedor en un hijo de Guadalupe. Me refiero al eminente jurista Gregorio López, que tras estudiar en el Colegio de Infantes de esta villa, en la que nos encontramos, se licenció en leyes en Salamanca. En su obra de comentarios a las 7 partidas del Rey Sabio de 1555, defendió la evangelización pacífica y el uso de la fuerza solo en casos extremos. De alcalde de Guadalupe, con apenas 20 años de edad, pasó a ocupar otros importantes cargos como el de fiscal del Consejo Real, hasta llegar a ser nombrado presidente del Consejo de Indias por Felipe II, cargo que el guadalupense no quiso aceptar por considerarse ya una persona muy mayor. Contaba entonces con 59 años de edad y aún tardaría 5 años más en morir. La doctrina de Gregorio López, completada por la de su nieto Gregorio López de Tobar, no ha perdido actualidad y merece ser leída 5 siglos después, no solo como deleite intelectual, sino como regla que debe aplicarse en muchos órdenes de la vida, salvada la distancia temporal. Lo mismo podemos decir de quien ha protagonizado estas 2 jornadas, Lorenzo Lebrón de Quiñones, un lirio entre espinas, persona docta, honesta, cuerdo y celoso de la justicia, y que particularmente se compadece de los agravios hechos contra la gente común y especialmente contra los indios impotentes, según se le describe en la carta que los franciscanos enviaron a Carlos V el 20 de mayo de 1552 y que transcribe la profesora Cristina Sánchez Rodas al comienzo de su obra Epistolario del muy magnífico licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, oidor alcalde mayor de la Audiencia de Nueva Galicia. Las figuras de Gregorio López y de Lebrón de Quiñones, así como las de otros muchos, hacen de Guadalupe no solo un lugar físico bellísimo, puerto de partida para América, sino también cuna de pensamiento y de pensadores, de artífices de una relación con el nuevo mundo distinta, de igual a igual, sin vasallos ni vasallajes, chispa guadalupense que prendió la llama de un candil tantas veces titubeante y que ahora queremos avivar con la Escuela de Guadalupe. Por estos motivos y por otros muy evidentes, Guadalupe ha sido el lugar elegido para hablar de nuestra presencia en América. Este foro académico no es un tribunal histórico. Aquí no juzgamos a nadie. Todas las opiniones son escuchadas y todas las que se pronuncian con respeto son respetadas, porque de eso es de lo que se trata en la vida académica. Estoy totalmente seguro de que no hay nadie que esté en posesión de la verdad. Y creo también que la gente que piensa que lo está puede ser muy peligrosa. Por eso huyo del blanco y del negro, también del gris, y prefiero centrarme en los matices de los colores. Muchas gracias.
Mi enhorabuena, doctor Juan Carlos. Ya veo y me has confirmado que era mucho mejor escuchar los colores tienen matices o los matices de los colores que tu largo currículum vitae. Nos queda todavía por escuchar a doña Carmen Solís Prieto, doctora, profesora contratada, doctora del Derecho del Trabajo, doctora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad en la Universidad de Extremadura, doctora en Ciencias Jurídicas, Convención Internacional por la Universidad de Huelva. No continúo leyendo más su propio currículum, porque yo creo que es más importante para todos los que estamos en la Asamblea admirar que en jornada y media de intenso trabajo ella haya podido elaborar conclusiones de las cuales dependemos los que estamos aquí presentes, pero también con propósito constructivo de escucharlas, espero yo que para acogerla en lo más profundo de nuestro corazón. Muchísimas gracias a Fray Guillermo por la presentación que amablemente me ha hecho, y el agradecimiento, como no podía ser de otra manera, ha de hacerse extensivo igualmente a la profesora Cristina Sánchez Roda y al profesor Sixto Sánchez Lauro, al haberme permitido participar en esta jornada. A ambos me une tanto una relación de carácter personal como de carácter profesional, y me gustaría subrayar que quizá, pues gracias a esa relación entre ambos, a saber sobre qué temas trabajan uno y otro, pues posiblemente fui el catalizador o el punto de enlace entre Cristina y Sixto para el posterior desarrollo de esta jornada. Además de este agradecimiento, por supuesto quería disculparme por no haberles podido acompañar presencialmente en el día de hoy, pero una cuestión burocrática lo ha dificultado sobremanera. Y una tercera cuestión que me gustaría subrayar. ¿Qué les puedo yo decir después de la magnífica conferencia de clausura de don Juan Carlos Moreno Piñero, donde ha hecho precisamente, pues, ha traído a colación todos aquellos temas que durante estas 2 jornadas se han podido discutir? Haciéndome eco igualmente de las palabras de don Ignacio Ruiz Rodríguez, el tiempo es vida. Y dentro de la vida, el llantar es una no solo necesidad, sino también un placer. Con lo cual, no se preocupen que no les robaré mucho tiempo, ya que estamos justo casi sobre la campana, siendo las 2 menos 10 aproximadamente. Teniendo ustedes, por supuesto, pues ganas de ir a almorzar y de compartir con el resto de compañeros que les acompañan en sala. Breves pinceladas sobre aquello de lo que durante estas 2 jornadas se ha venido tratando. Estas importantísimas e interesantísimas jornadas, que espero que tengan continuidad el año próximo y sucesivos, han puesto de manifiesto determinadas cuestiones sobre las que nunca está de más arrojar luz. Cuestiones tanto de naturaleza personal, individual, como de naturaleza colectiva. Las jornadas han girado en torno a la figura de Lorenzo Lebrón de Quiñones, pero no se han centrado única y exclusivamente en su persona, sino que, de igual manera, se ha tratado de estudiar, digamos, el contexto social, económico, político y religioso de la época. Les decía, se ha venido a arrojar luz sobre cuestiones de naturaleza individual. ¿Por qué? Pues porque, como ayer subrayaba la profesora Sánchez Roda, se ha esclarecido el lugar de nacimiento de Lorenzo Lebrón de Quiñones, la sede que nos acoge, Guadalupe.
De la misma forma, se ha esclarecido su filiación. Se dudaba si era hijo legítimo o no. Sin embargo, de todo lo que tratamos ayer, se puso de manifiesto que sí. A su vez, la profesora Carabias subrayaba dónde se licenció Lebrón y ponía de manifiesto cómo de las fuentes a las que se había dirigido no estaba probado que hubiera sido en la entonces incipiente Universidad de Sevilla. Ahí tenemos tarea aún para seguir ahondando a fin de determinar ese importante dato sobre la biografía de Lorenzo Lebrón. Pero de la misma forma, no solo se ha venido a arrojar luz sobre esas cuestiones de naturaleza individual, también de naturaleza colectiva, y como bien subrayaba don Juan Carlos Moreno Piñero, se está arrojando luz sobre esa fatídica leyenda negra. Parece que los españoles hubieran masacrado a los indios, cuando se ha puesto de manifiesto que las normas que procedían de la metrópoli, aunque luego no fueran realmente cumplidas en sus justos términos desde América, al menos sí que tenían un claro carácter tuitivo y protector. Desde el punto de vista, permítanme, humanitario, pero también desde el punto de vista laboral, como bien nos ha subrayado el profesor Chamocho. Particularmente a mí me ha llamado muchísimo la atención todas aquellas medidas que hoy podrían considerarse de prevención de riesgos laborales o la limitación de la jornada, etc. Por lo tanto, realmente con esta jornada se ha contribuido a poner de manifiesto que pese a no cumplir ante la obediencia de la norma que venía de España, del centro neurálgico del poder en la época, digamos que la problemática se hallaba en el hecho de que no solo los particulares, sino los representantes del gobierno en las Indias tampoco cumplían lo que desde aquí, digamos, se mandaba, poniéndose de manifiesto cómo precisamente Lorenzo Lebrón de Quiñones fue uno de los firmes defensores de los indios, subrayando ese incumplimiento de las normas que desde la corona se emanaban, lo que le hizo granjearse especialmente enemigos que contribuyeron a que cayera en su cargo y a que fuera perseguido. No les robaré más tiempo, pero sí les quería enseñar que durante estas 2 jornadas yo he tomado 15 folios de notas, lo que pone de manifiesto pues mi interés, no solo profesional, sino también personal, sobre la materia que durante estos días nos ha venido ocupando. Unas palabras de cierre simplemente, agradeciéndoles de nuevo la oportunidad de participar y devolviendo la palabra a Fray Guillermo, que seguro que procederá a la conclusión de la jornada. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bien, ahora una vez finalizada esta sesión que ha presidido y moderado Fray Guillermo Cerrato, ahora vamos a proceder a la ceremonia de clausura
que estará presidida por doña María Félix Tena Aragón como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y también estará presente en esta ceremonia de clausura la doctora Sánchez Rodas Navarro, como codirectora de dichas jornadas. Buenas tardes. Muy brevemente, expresarles pues la gran satisfacción que tanto el profesor Sánchez Lauro como yo misma sentimos por el desarrollo de estas jornadas que creo, sin falsa modestia, que podemos calificar de un éxito. Pero de éxito no solamente por el altísimo nivel científico de las ponencias, que va de suyo, sino de éxito por la fraternidad, la cordialidad que yo he detectado, que yo he palpado entre todos los participantes en las comidas, en los almuerzos. Ha habido una sintonía magnífica, conocer a gente y parece que éramos amigos de hace años, una perfecta conexión. Y yo creo que esto en el futuro va a potenciar que se fortalezcan los vínculos entre las instituciones que han hecho posible esta jornada. Y ojalá que la Virgen de Guadalupe nos acompañe y el año que viene, por esta fecha, podamos volver a reunirnos para debatir de otros temas interesantes. Solamente, en nombre de la organización, manifestarle nuestro agradecimiento y especialmente también a Fray Guillermo, porque la hospitalidad franciscana la ha hecho realidad. Bien, por mi parte y recogiendo las palabras de la doctora Sánchez Rodas, no puedo sino reiterar el agradecimiento, en primer lugar, a la academia y a la doctrina como tal por contar con los jueces y magistrados, no solo de Extremadura, sino del resto de nuestro país, de España. Nos han acompañado durante estos 2 días pues más de 10 jueces y magistrados que, por lo que he podido testar con ellos, están tan encantados, digamos, con la jornada. Lo estoy yo misma, como no podía ser de otra manera. También, por supuesto, tengo que dar las gracias al Consejo General del Poder Judicial. Durante estos 2 días nos han acompañado vocales, en concreto uno de ellos, el magistrado Ballesteros, se encuentra presente y, por lo tanto, darle el agradecimiento por ese apoyo institucional también que desde el Consejo se han recibido por parte de la jornada. Pero no querría yo dilatarme mucho, pero a la vez no me resisto a poner de manifiesto lo que yo creo que hemos aprendido todos. Y no solamente de las ponencias magníficas, de la cantidad de datos, de la cantidad de estudios, de ese trabajo denodado que todos y cada uno de los ponentes han hecho, que a mí me llama poderosísimamente la atención. Y me llama poderosamente la atención porque esto sí que es estudiar por iniciativa. Los jueces podemos estudiar mucho, pero cuando nos llega el asunto, porque tenemos que estudiar, porque lo tenemos que resolver y porque además vamos siempre como con muchas prisas porque tenemos muchos asuntos detrás. Cuando yo hablaba con vosotros y me contabais cómo hacíais la investigación, yo decía, qué envidia, qué bien. O sea, meterse un día a uno y estudiar. Pero lo que más enriquece es lo que luego transmitís. De verdad es lo que se aprende. Y se aprende porque habláis de realidades tangenciales. Cuando nosotros estamos siempre con los asuntos viendo lo que pasa en el devenir diario y cotidiano, muchas veces tenemos que sentarnos y nos tenéis que contar lo que pasaba, lo que pasa e incluso lo que es previsible que vaya a pasar. Y esa es la investigación en Derecho. Hace unos días yo hablaba con el actual rector de la Universidad de Extremadura. Le hablaba un tema de investigación en el derecho. Y me miraba y dice, ¿qué? ¿En derecho? Y yo lo miraba y digo, ¿cómo qué? Claro. Dice, es que yo soy químico y yo la investigación, digo, no, verás, probetas y cosas no tenemos. Pero, ¿de verdad tú crees que en derecho no se investiga? Se investiga, se estudia y se propone. Se mira el pasado para ver cómo estamos en el presente y por dónde
puede devenir el futuro. Yo creo que eso es lo más interesante de esta jornada y por eso es el deseo que todos tenemos, y eso es palpable, de que esto es un hoy, pero con una prolongación de mañana. Desde luego ya han salido una serie de ideas muy importantes, como la de Juan Carlos, que ya expuso el día 1 de la Escuela de Guadalupe, como otra serie de ideas que han surgido y que yo creo que tenemos que continuar poniéndolas en valor. Entre otras cuestiones, porque como españoles y como extremeños también nos llega a ver que los conquistadores extremeños no eran 4 olvidados de la vida que fueron a América porque no tenían otra cosa que hacer y otra cosa que perder, sino poner en valor que eran personas con una formación, con una perspectiva de vida y con unas ganas de hacer cosas que quizás eso también pertenece a esa leyenda negra que en mucha medida habéis contribuido a terminar. No quiero dilatarme más, sino daros de verdad las enormes gracias. Intelectualmente yo creo que nos vamos todos con la mente mucho más abierta, enriquecidos también personalmente por los vínculos y los lazos que se han creado y por lo tanto creerme como presidenta del Tribunal Superior de Justicia para mí es una auténtica satisfacción que se me haya ofrecido la posibilidad de participar en estas jornadas, que estaremos siempre ahí como institución en todo lo que podamos aportar y colaborar. Muchas gracias, Fray Guillermo. Usted sabe que he venido varias veces a este monasterio y es que cada vez que vienes, cada vez descubres cosas nuevas, cada vez te das cuenta de cosas nuevas. No terminaremos de conocerlo nunca, pero es una maravilla ese trato que usted siempre y toda la comunidad franciscana nos dispensa. Muchas gracias, Fray Guillermo, su nombre, y gracias al profesor Sánchez Lauro, la profesora Sánchez Roda, que además me ofrecen la posibilidad de clausurar esta jornada. Muchas gracias.